Cumpleaños, no le voy a preguntar cuántos años cumple, pero los 45 le quedan bárbaros. Muy bien. Impecable. Las cosas y las palabras. Volvimos con las cosas y las Sí. palabras, Nico. Y los adverbios en mente. Sí, los adverbios en mente que son muy defendidos por todos nosotros porque los necesitamos. Bueno, las chicas decían recién, ¿qué hacemos cuando estamos hablando en público? Cuando estamos hablando en público aparecen mucho. Pero vos no los defendés. Empecemos, dale. ¿Es lo mismo un adverbio en mente hablado que escrito? No, ahora, no, qué bien, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Ahora vamos a ir por qué no es lo mismo. La primera cosa que queremos, digamos, para entrar en tema es, son adverbios de modo, ¿sirven o no sirven? Hay un montón de literatura y grandes maestros de la literatura, Gabriel García Márquez los detestaba, Sí. decía que eran un vicio del escrito, decía que no le agregaban absolutamente nada al La texto. crónica de una muerte anunciada creo que los usó y después no los usó. Después no nunca los más. usó, logró, él estaba tratando de erradicarlos y lo logró en El amor en tiempo El amor en de... los tiempos de cólera. perdón. Logró Así es. radical y esto lo cuenta él en sus memorias. Otro es Stephen King, que te dice escribí 2000 palabras o no me acuerdo cuántas y no pongas ningún adverbio. Dice No Stephen estoy de acuerdo. Dice Stephen King. El infierno está lleno de adverbios en mente. Exacto. Bueno, entonces ahí tenemos dos grandes maestros, nos gusten más, nos gusten menos, a mí Stephen King me encanta, que dicen no. Pero nosotros vamos a decir, las vamos a condenar, no vamos a Yo sí. condenar. Bueno, pero por lo menos vamos a tratar, como siempre vamos a tratar de ver el lado bueno. Sí. Los adverbios de modo sirven para describir en el escrito. Vos me preguntabas en el escrito. Cuando vos tenés fríamente o dulcemente, si yo te digo me miró fríamente y eso está en un párrafo, la acotación del narrador dice me miró fríamente, a mí sobre ese personaje del que habla me dice mucho. O me habló serenamente cuando esperaba que me pegara un grito, a mí me dice. A vos no te dice nada Me porque... miro sereno. Bueno, entonces, no queremos ponerle en mente, entonces, ¿qué hacemos? Sereno, ponemos una cosa que se llama predicativo, o ponemos con serenidad, con dulzura, con frialdad. O me miro de modo frío. Sí, de O modo con una frío. mirada helada. Sí, digamos, lo que les tenemos que tratar de decir a los amigos que nos están viendo es, no puede haber en un párrafo, está mal redactado un párrafo si tiene 3 veces un adverbio, digamos, si en 3 líneas vos ves un adverbio que termina en mente. Obviamente, exactamente. Obviamente, exactamente, totalmente. Coincido totalmente con lo que estás diciendo. No es un problema del escrito, coincido totalmente que esas son nuestras muletillas del oral. Cuando nosotros no sabemos qué decir, nosotros los que hablamos en público, a veces decimos, obviamente va a entrar por esa puerta. No, ese obviamente estamos viendo qué podemos decir, entonces ponemos totalmente. Es una muletilla, es para arrancar, para llenar, para pensar qué vamos a decir, para intentar buscar la mejor Pero palabra. qué rara que es la mente. Porque, pues, obviamente intentó entrar. Es obvio, intentó entrar. No Pero sé es que por qué. en realidad el carácter de la obviedad o el carácter de la evidencia, en evidentemente y en obviamente, 1000 veces lo que se da es una paradoja. No está lo evidente ni está lo obvio. Es nuestra manera. Hay algunos que dicen realmente, totalmente, estábamos mirando en Twitter y claramente, lógicamente, los que nosotros veíamos que habíamos dicho entre nosotros acá, Sí. es lo que nosotros necesitamos para empezar una frase o para enganchar con la frase Perdón, anterior. yo sí. Ahora, cuando eso se vuelve, que en todas las frases lo digo, el que te escucha va a escuchar más eso que lo que es el contenido que tengas para decirle. Para lo que vine, como digo todas las veces que vengo, es para de... Cumpleaños. Vine por mi cumpleaños, Obviamente para saludar. viniste para que Obviamente vine feliz para que me cumpleaños. dijeras feliz cumple y para hablar de literalmente. Literalmente es una palabra que es una paradoja. Porque literalmente, si uno busca la palabra en el diccionario, quiere decir algo que está sujeto a la letra, algo que es exacto, en sentido propio. Sin embargo, pensemos esta frase. El último capítulo literalmente me voló la cabeza. Yo digo esa frase. El Salvo último que sea capítulo Ernest me voló la Hemingway, cabeza. Que se disparó Claro. con una Literalmente, en la cabeza. el diputado lo pasó por encima No. y el ministro no pudo responder. Ni me vuela la cabeza un capítulo de una serie, ni
Ningún diputado Perdón. pasó por encima de un ministro. Sí te puede volar en modo metafórico, pero no literalmente. Es que es en modo metafórico. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar acá es que literalmente el adverbio que quiere decir en sentido exacto solo lo usamos acompañado de expresiones metafóricas. Me voló la cabeza, me vuelve loco, literalmente me morí de risa. Y esas están entre las búsquedas, como las búsquedas, una de las palabras que más se repite en, digamos, en las búsquedas de Google es literalmente. Los académicos ¿En serio? están preocupados por la cantidad, el abuso en el uso de la palabra literalmente. Sin embargo, ¿Cómo con el los valor, académicos cuando se preocupan por esas cosas. ¿se preocupan por esas cosas? No, se preocupan por esas cosas porque cuando vos tenés un registro de que una palabra aparece en tantos No fue irónico, contextos... Sí, No lo dije o sea, irónicamente, de verdad. se preocupa, en realidad lo que pasa con esta palabra es que literalmente quiere decir lo contrario, quiere decir exacto y siempre el hablante lo elige para contextos donde hay un sentido figurado. El uso de literalmente en el sentido literal, hemos reproducido literalmente lo que dice la declaración o literalmente no tengo un centavo en la cuenta. Cuando uno lo Eso, dice el 29... me consta. Exacto, cuando uno lo dice Por lo el menos 20, en mi literalmente cuenta no tengo un centavo, es 00,0. Es literal. Bueno, entonces, vamos a decir, por un lado, ese es el valor de la palabra exacta, literal o literalmente. Sin embargo, el que nosotros elegimos es el enfático, el ponderativo. La RAE dice, está muy bien, es el uso que está eligiendo ahora el hablante, decir al lado de una metáfora la palabra literalmente. Una vez más, otra paradoja de la lengua. Sí. Para eso vinimos, empezamos un viaje por las cosas y las palabras. ¿Puedo argumentar a favor? Sí, claro. Stephen King, en su libro Mientras escribo, recomienda leer un libro que se llama Los elementos del estilo. Sí. De dos autores, Trank y el otro no me acuerdo. Y ellos dicen, ¿cómo se escribe bien? Omitir palabras innecesarias. Oh, sí, a mí me parece que la economía es una de las leyes del lenguaje más importantes. Nosotros sabemos re que difícil. menos es más. Claro. Sobre todo los que hablamos en público tenemos que tener cuidado, porque a veces para ocupar lugar hablamos y la palabra si es muy... Si uno abusa mucho de las palabras, pierden valor. Está bueno. Y entonces dice Stephen King que todos los arreglos de semente se pueden sacar. Sí, por eso. Venir a defenderlo es realmente bueno, nada, es algo No, muy, está muy bien, quijotesco. Es quijotesco. Está bien. No las defiendo, pero no es lo mismo, obviamente, que fríamente. Fríamente me dice muchas veces más de la cosa que lo que me dice obviamente. Obviamente estoy felizmente y gratamente Honrado. de que estés acá para hablar de adverbios en mente, algo ¿Qué que tal? literalmente en la televisión argentina se habla muy pocamente. Largamente discutido y pocamente escuchado. Mucha mente dicho, Basta, pero chicos. mucha mente. Locamente empleado. Sí. Pero pocamente explicado. Bueno, siempre, bueno, volvimos. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Las cosas y las palabras en Muchas gracias. tn.com.ar, ahí está todo explicado.